En la lectura del testamento, mis padres se rieron mientras le entregaban a mi hermana 6 millones de dólares. A mí me dieron $2 y dijeron, esto es más de lo que mereces. Cuando el abogado pronunció esas palabras, sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 32 años, y acabo de descubrir que para mis padres, mi existencia valía exactamente $2. La sala de conferencias de la prestigiosa firma legal se sumió en un silencio incómodo. Mi hermana Victoria, 3 años mayor que yo, no pudo contener una sonrisa mientras guardaba el documento que certificaba su millonaria herencia. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mis padres, Roberto y Carmen, habían fallecido en un accidente aéreo hace apenas un mes, dejando un imperio inmobiliario valorado en más de $10 millones. Apreté los 2 billetes de $1 en mi mano hasta que mis nudillos se tornaron blancos. El abogado, visiblemente incómodo, carraspeó antes de continuar leyendo la carta que mis padres habían dejado junto al testamento. Elena siempre fue una decepción. Mientras Victoria construyó un negocio exitoso siguiendo nuestros pasos, Elena desperdició su vida con causas inútiles y sueños infantiles. Estos $2 representan exactamente lo que ha aportado a nuestra familia. Las palabras me golpearon como puñaladas. Durante años había trabajado como profesora en una escuela para niños de bajos recursos, un trabajo que apasionaba mi alma, pero que mis padres consideraban indigno del apellido Martínez. Victoria, en cambio, se había unido al negocio familiar de bienes raíces, convirtiéndose en la hija perfecta, la heredera natural. ¿Hay alguna pregunta sobre los términos del testamento?, preguntó el abogado, mirándome con una mezcla de compasión y vergüenza. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Victoria se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te preocupes, hermanita. Quizás pueda darte algo cada mes, si lo necesitas desesperadamente. Susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escucharla. Aunque ambas sabemos que esto es exactamente lo que te mereces. Salí de aquel edificio con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. No era el dinero lo que me dolía, sino la crueldad calculada, el último mensaje de desprecio que mis padres habían querido dejarme. Durante toda mi vida había intentado ganarme su aprobación, su amor, mientras ellos solo tenían ojos para Victoria. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era mi novio, Carlos. ¿Cómo fue todo? No tuve fuerzas para responderle. ¿Cómo explicarle que mis padres habían cuantificado mi valor en $2? ¿Cómo decirle que hasta en la muerte habían encontrado una forma de humillarme? Mientras caminaba por las calles de la ciudad que una vez llamé hogar, los recuerdos me asaltaron como fantasmas vengativos. La vez que gané el concurso estatal de matemáticas, y mis padres no asistieron porque Victoria tenía una cita para comprar ropa. Mi graduación universitaria, donde apenas estuvieron presentes físicamente, pero sus mentes estaban en la nueva propiedad que planeaban adquirir. Cada Navidad, cada cumpleaños, siempre en segundo plano, siempre la hija invisible. La traición no era nueva, pero esta vez era definitiva, escrita en un testamento legal, sellada para la posteridad. $2. Ese era mi valor para las personas que me dieron la vida. Llegué a mi pequeño apartamento y me derrumbé en el sofá. Los 2 billetes arrugados sobre la mesa de café parecían burlarse de mí. Mi teléfono no dejaba de sonar. Carlos, mis amigas, incluso algunos compañeros de trabajo que sabían del testamento. Pero yo solo podía mirar esos $2 y sentir cómo algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era solo dolor lo que sentía, era algo más, algo que nunca había permitido florecer completamente. Rabia. Una rabia fría y calculada que comenzó a formarse como un cristal en mi interior. Esa noche, mientras las horas pasaban lentamente, tomé una decisión. Los $2 que pretendían ser mi humillación final se convertirían en el comienzo de algo nuevo. No sabía exactamente qué, pero por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de buscar la aprobación de nadie. Lo que no sabía en ese momento era que aquellos 2 míseros dólares escondían un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Un secreto que ni Victoria ni mis padres habían previsto, y que mi venganza sería tan dulce como inesperada. Carlos llegó a mi apartamento esa misma noche, preocupado por mi falta de respuesta. Le mostré los $2 sin decir palabra. Su rostro pasó de la confusión a la indignación en segundos. ¿Esto es todo? ¿Después de todo lo que has hecho por ellos?, preguntó, incrédulo. Carlos conocía bien mi historia.
Sabía cómo había cuidado de mi madre durante su primera batalla contra el cáncer cuando Victoria estaba demasiado ocupada con la universidad. Cómo había renunciado a una beca en el extranjero para quedarme cerca de la familia cuando mi padre tuvo su primer ataque cardíaco. Aparentemente, mi dedicación como profesora no vale tanto como las propiedades que Victoria ha ayudado a comprar. Respondí con amargura. Siempre lo supe, pero nunca pensé que lo harían tan explícito. Carlos me abrazó fuertemente mientras las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraban salida. Esto no es justo, Elena. Podemos impugnar el testamento. Debe haber alguna manera de... No, lo interrumpí, separándome para mirarlo a los ojos. No quiero pelear por un dinero que viene con tanto desprecio, pero tampoco voy a olvidar esto. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba cada momento, cada interacción con mis padres y Victoria, buscando pistas, señales que hubiera pasado por alto. ¿Cómo podían odiarme tanto? ¿Qué había hecho para merecer tal desprecio? La mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano. Era Miguel Soto, el abogado personal de mi padre, diferente del que había leído el testamento. «Elena, necesito verte urgentemente», dijo, su voz tensa. «Hay algo que debes saber, algo que no se mencionó ayer». Me vestí rápidamente y me dirigí a su oficina, ubicada en un discreto edificio del centro. Miguel era un hombre mayor que había trabajado con mi padre durante décadas. Siempre había sido amable conmigo, a diferencia de la mayoría de los asociados de mi padre. «Gracias por venir tan rápido», dijo, haciéndome pasar a su despacho. Cerró la puerta y verificó que estuviéramos solos antes de hablar. «Lo que voy a decirte podría ponerme en una posición comprometida, pero no puedo permitir que esta injusticia continúe». Mi corazón se aceleró. «¿De qué se trata?» Miguel sacó una carpeta de su cajón. «Tu padre me entregó esto hace 5 años, con instrucciones específicas de dártelo solo si ocurría. Lo que ocurrió ayer». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un sobre sellado con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de mi padre, y junto a él, una pequeña llave dorada. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. «No lo sé exactamente», respondió Miguel. «Tu padre solo me dijo que te lo entregara si te dejaban fuera del testamento principal. Dijo que sabrías qué hacer con ello cuando llegara el momento». Salí de la oficina de Miguel con la mente dando vueltas. En la privacidad de mi coche, abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta manuscrita y una dirección apuntada en una tarjeta. «Querida Elena», comenzaba la carta con la letra de mi padre, tan formal como siempre. «Si estás leyendo esto, significa que Carmen y yo hemos fallecido, y como sospeché, Victoria ha manipulado nuestro testamento final. Tu hermana siempre fue ambiciosa, quizás demasiado, algo que fomentamos sin darnos cuenta de las consecuencias». Me detuve, incapaz de creer lo que estaba leyendo. ¿Mi padre sabía que Victoria manipularía el testamento? ¿Por qué no lo había impedido entonces? Durante años, he mantenido una caja de seguridad secreta que contiene documentos importantes relacionados con nuestras propiedades en México y España, propiedades que Victoria desconoce. La llave que acompaña esta carta abre esa caja. Encontrarás todo lo necesario para reclamar lo que legítimamente te pertenece. Nunca fui bueno expresando mis sentimientos, Elena, y quizás sea demasiado tarde para remediar el daño causado. Pero siempre admiré tu integridad y tu compasión, cualidades que nuestra familia ha carecido durante generaciones. Si Victoria está dispuesta a traicionarte de esta manera, no merece todo el legado familiar. La carta terminaba con una fría despedida. «Haz lo que consideres correcto. Roberto Martínez». Ni un «te quiero», ni un «lo siento». Típico de mi padre. Incluso desde la tumba. La dirección en la tarjeta correspondía a un banco en el centro financiero de la ciudad. Me sequé las lágrimas y arranqué el coche. Si mi padre había dejado algo para mí, algo que Victoria desconocía, necesitaba descubrirlo de inmediato. El banco era uno de esos establecimientos exclusivos que atienden solo a clientes con grandes fortunas. Me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla entre ejecutivos con trajes caros, pero la llave dorada fue mi pasaporte. El gerente personalmente me escoltó hasta la sala de cajas de seguridad. «Su padre ha mantenido esta caja con nosotros durante más de 15 años», explicó mientras me guiaba por un pasillo de mármol. «Pagó por adelantado para los próximos 20 años, así que no tiene que preocuparse por eso». Cuando finalmente quedé sola frente a la caja de seguridad, introduje la llave con el corazón martillando en mi pecho. El contenido me dejó sin aliento. Títulos de propiedad, cuentas bancarias en el extranjero, acciones en empresas que desconocía que mi padre poseyera. Y lo más importante,
Pruebas documentadas de que Victoria había estado malversando fondos de la empresa familiar durante años, falsificando la firma de mi padre en documentos legales. Una nota adhesiva en uno de los documentos, con la letra de mi padre. Usa esto solo si es necesario. Victoria nunca supo que la descubrí. Mi padre, siempre calculador, había estado jugando al ajedrez, incluso con su propia muerte. Había dejado en mis manos el poder de destruir a Victoria si ella me traicionaba, como aparentemente él sospechaba que haría. Regresé a mi apartamento con copias de todos los documentos, dejando los originales seguros en la caja. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y decidir mi próximo paso. Carlos me encontró esa noche rodeada de papeles esparcidos por toda la sala. ¿Qué es todo esto?, preguntó, recogiendo uno de los títulos de propiedad. Mi herencia real, respondí, todavía asimilando la magnitud de lo que tenía entre manos. Propiedades en Barcelona y Ciudad de México que Victoria no conoce, cuentas en Suiza, y pruebas de que mi querida hermana ha estado robando a la empresa familiar durante años. Los ojos de Carlos se abrieron como platos mientras le explicaba todo. Cuando terminé, se sentó a mi lado, pensativo. ¿Qué vas a hacer ahora?, era la pregunta del millón. Podía usar estos documentos para enfrentar a Victoria, reclamar mi parte legítima de la herencia, incluso presentar cargos criminales contra ella por fraude. O podía simplemente tomar las propiedades que mi padre había escondido para mí y comenzar una nueva vida, lejos de la toxicidad familiar que siempre había conocido. No lo sé todavía, admití. Pero por primera vez, tengo opciones y tiempo para decidir. Y Mom, lo que no sabía en ese momento era que Victoria ya había comenzado a mover fichas que acelerarían mi decisión y cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, mientras preparaba mis clases para la semana, recibí una llamada de la directora de mi escuela, pidiéndome que acudiera urgentemente a su oficina. Su tono me alarmó. Luisa nunca había sonado tan seria. Cuando llegué, la encontré acompañada por 2 miembros del consejo escolar. Sus expresiones sombrías me helaron la sangre. Elena, hemos recibido una denuncia muy grave, comenzó Luisa, evitando mi mirada. Se nos ha informado que has estado malversando fondos de las donaciones escolares. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Eso es absurdo. Yo nunca... Uno de los miembros del consejo empujó hacia mí una carpeta. Tenemos estados de cuenta que muestran transferencias desde la cuenta de donaciones hacia una cuenta personal. Tu firma está en los documentos de autorización. Revisé los papeles con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba mi supuesta firma, autorizando transferencias por miles de dólares. Pero yo nunca había firmado esos documentos. Esto es una falsificación, dije con firmeza. Nunca he tocado el dinero de las donaciones. Quisiéramos creerlo, dijo Luisa, pero la evidencia es bastante convincente. Debemos suspenderte mientras se realiza una investigación formal. Si se comprueban estas acusaciones, no necesitó terminar la frase. Ambas sabíamos que no solo perdería mi trabajo, mi carrera como educadora estaría acabada. Podría enfrentar cargos criminales. Salí de la escuela en estado de shock. ¿Quién haría algo así? La respuesta llegó minutos después, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. $2 es generoso para alguien que pronto estará en la cárcel. Disfruta tus últimos días de libertad, hermanita. Victoria. Por supuesto que era ella. De alguna manera había descubierto que yo sabía algo. O quizás simplemente quería asegurarse de destruirme completamente. No le bastaba con quedarse con toda la herencia. Quería verme arruinada, humillada, posiblemente encarcelada. Llamé a Carlos inmediatamente. Él trabajaba como abogado corporativo. No manejaba casos criminales, pero sabría qué hacer. Necesito tu ayuda, le dije, explicándole la situación mientras conducía de regreso a casa. Victoria está tratando de incriminarme por algo que no he hecho. Tranquila, respondió él. Conozco a alguien especializado en derecho penal. No permitiremos que te haga esto. Esa noche nos reunimos con Lucía Mendoza, una abogada criminalista con reputación de ser implacable. Después de escuchar mi historia y revisar tanto los documentos falsificados como las pruebas que había encontrado contra Victoria, Lucía entrecruzó los dedos bajo su barbilla. Tenemos 2 batallas separadas aquí, explicó. Defenderte de estas falsas acusaciones y, si lo deseas, contraatacar a tu hermana por la herencia y el fraude que ha cometido. Puedo ayudarte con ambas, pero necesito saber, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? La pregunta me tomó por sorpresa. Toda mi vida había sido la pacificadora, la que cedía, la que ponía la otra mejilla. Incluso ahora, una parte de mí quería simplemente defenderme de las acusaciones falsas y seguir con mi vida, dejar que Victoria se quedara con el dinero.
Pero otra parte, una que crecía cada minuto, quería justicia, no solo por mí, sino por la traición a mis padres, por años de manipulación y mentiras. Hasta donde sea necesario, respondí finalmente. Victoria cruzó una línea. No solo está tratando de robarme mi herencia, ahora quiere destruir mi carrera, mi reputación, mi futuro. Lucía asintió, satisfecha con mi respuesta. Entonces comenzaremos mañana mismo. Primero, aseguraremos los originales de la caja de seguridad. Luego, prepararemos nuestra defensa contra estas falsas acusaciones. Y finalmente, cuando estemos listos, presentaremos nuestro caso contra Victoria. Mientras regresábamos a casa, Carlos tomó mi mano. ¿Estás segura de esto? Conoces a Victoria mejor que nadie. No se rendirá fácilmente. Miré por la ventana del coche, observando la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Estoy cansada de rendirme yo, Carlos. Toda mi vida he sido la que cede, la que perdona, la que se hace a un lado. Ya no más. Los $2 que mis padres me habían dejado como humillación final, ahora descansaban en mi bolsillo. Los apreté con fuerza, sintiendo que representaban no mi valor, sino el comienzo de mi transformación. Lo que no sabía entonces era que la batalla que estaba a punto de emprender revelaría secretos familiares mucho más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado, y pondría a prueba no solo mi determinación, sino también mis principios más fundamentales. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de actividad legal. Lucía actuó con rapidez, asegurando primero mi defensa contra las acusaciones de malversación. Contrató a un experto en caligrafía que confirmó que las firmas en los documentos habían sido falsificadas, y un especialista informático que rastreó el origen de las transferencias hasta una dirección IP relacionada con las oficinas centrales de la empresa familiar. Esto debería ser suficiente para desestimar las acusaciones, explicó Lucía mientras repasábamos la evidencia. Pero Victoria no se detendrá aquí. Debemos estar preparados para su próximo movimiento. Tenía razón. Al día siguiente, mientras compraba víveres, una mujer se me acercó en el supermercado. ¿Elena Martínez?, preguntó, y cuando asentí, me entregó un sobre antes de alejarse rápidamente. Dentro había una notificación legal. Victoria estaba solicitando una orden de restricción contra mí, alegando amenazas y comportamiento acosador. Incluía supuestos mensajes de texto y correos electrónicos donde yo la amenazaba e incluso mencionaba los documentos que había encontrado, revelando que de alguna manera sabía sobre la caja de seguridad. Llamé a Lucía de inmediato. ¿Cómo pudo saber sobre los documentos? No se lo he contado a nadie excepto a ti y a Carlos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Elena, creo que es hora de que consideremos la posibilidad de que haya alguien cercano a ti filtrando información. El pensamiento era inconcebible. ¿Carlos? Imposible. Llevábamos juntos 3 años. Me había apoyado incondicionalmente. Además, él detestaba a Victoria tanto como yo, especialmente después de presenciar años de sus desaires y manipulaciones. Debe haber otra explicación, insistí. Quizás Miguel le dijo algo, o tal vez el banco no es tan discreto como pensábamos. Tal vez, concedió Lucía, aunque su tono sugería que no estaba convencida. De cualquier manera, debemos cambiar nuestra estrategia. Es hora de pasar a la ofensiva. Esa noche, mientras Carlos dormía, revisé su teléfono. Me sentí terrible haciéndolo, una violación de confianza que nunca antes hubiera considerado. Pero las sospechas plantadas por Lucía no me dejaban dormir. No encontré nada sospechoso en sus mensajes o correos. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando noté una aplicación que no reconocía, oculta en una carpeta. La abrí y mi sangre se heló. Era un registro de llamadas a un número que reconocí inmediatamente. El número personal de Victoria. Con manos temblorosas, revisé el historial. Carlos había estado hablando con mi hermana regularmente, incluso el día después de la lectura del testamento. La última llamada había sido esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Carlos, mi apoyo, mi roca, mi confidente durante los años más difíciles, ¿me había estado traicionando? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y regresé a la cama, fingiendo dormir mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba saber más antes de confrontarlo. Necesitaba entender la profundidad de esta traición. A la mañana siguiente, fingí normalidad mientras Carlos se preparaba para ir al trabajo. Le di un beso de despedida y esperé a que su coche desapareciera antes de llamar a Lucía. Tenías razón, dije. Mi voz apenas un susurro aunque estaba sola. Carlos ha estado hablando con Victoria.
No sé qué le ha dicho, pero han estado en contacto regular. Lucía soltó una maldición. Esto complica las cosas, pero también nos da una ventaja. Ahora sabemos que no podemos confiar en él, y podemos usar eso a nuestro favor. ¿Cómo? Alimentándolo con información falsa. Dejaremos que lleve a Victoria por un camino mientras nosotras seguimos otro. Pero primero, necesitamos entender qué está pasando realmente entre ellos. ¿Puedes acceder a su correo electrónico? Nunca había considerado espiar las comunicaciones privadas de Carlos, pero dadas las circunstancias, la idea ya no parecía tan descabellada. Creo que sí. Conozco la mayoría de sus contraseñas. Hazlo, ordenó Lucía. Y mientras tanto, actuaremos como si no supiéramos nada. Te enviaré algunos documentos para que los dejes accidentalmente donde Carlos pueda verlos. Información que quiero que llegue a Victoria. Esa tarde, seguí el plan de Lucía. Dejé unos documentos sobre supuestas propiedades adicionales en mi mesita de noche, sabiendo que Carlos los vería. Luego, accedí a su correo electrónico mientras él se duchaba. Lo que encontré me dejó sin aliento. No solo había correos entre Carlos y Victoria. Había toda una historia que se remontaba a antes de que yo conociera a Carlos. Fotos de ellos juntos, conversaciones íntimas, planes. Carlos no era solo un informante para Victoria, era su amante. Y por lo que podía entender de los correos, su relación conmigo había sido parte de un plan para vigilarme, para asegurarse de que nunca interfiriera con los planes de Victoria para controlar el imperio familiar. Mi mundo entero se desmoronó en ese instante. Cada momento, cada risa, cada intimidad compartida con Carlos. Todo había sido una mentira, una elaborada actuación diseñada para mantenerme controlada y aislada. Cerré su computadora y me senté en el sofá, sintiéndome entumecida. Cuando Carlos salió del baño, sonriendo como si nada pasara, tuve que usar cada gramo de fuerza para devolverle la sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó, notando quizás algo en mi expresión. Sí, solo cansada, respondí. Ha sido una semana difícil. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, tomé una decisión. La traición de Victoria era una cosa. Siempre habíamos tenido una relación complicada. Pero Carlos había entrado en mi vida pretendiendo amarme, ganándose mi confianza, compartiendo mi cama y mis secretos, todo mientras conspiraba con mi hermana. Esta traición exigía una respuesta diferente, más calculada, más definitiva. A la mañana siguiente, llamé a Lucía desde el baño, con la ducha abierta para enmascarar nuestra conversación. Lo sé todo, dije. Carlos y Victoria, su relación, el plan para vigilarme. Dios mío, respondió Lucía, genuinamente sorprendida. Esperaba que estuviera filtrando información, pero necesito que me ayudes con algo más que recuperar mi herencia. Continué. Necesito que me ayudes a darles una lección que nunca olvidarán, a ambos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Elena? La venganza puede ser satisfactoria, pero también puede consumirte. No es venganza, respondí, sorprendida por la frialdad de mi propia voz. Es justicia. Para mí, para la memoria de mis padres, incluso para la empresa que Victoria está saqueando. Muy bien, dijo finalmente Lucía. Tengo algunas ideas. Nos vemos en mi oficina a las 2. Cuando colgué, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era diferente, más dura, más determinada. La Elena que siempre había sido complaciente, que buscaba la paz a cualquier precio, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer dispuesta a luchar con las mismas armas que habían usado contra ella. Y por primera vez en mi vida, no sentí culpa ni duda. Salí del baño con una sonrisa serena. Carlos estaba preparando café en la cocina, ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar tanto como había cambiado el mío. Buenos días, amor, dije, besándolo en la mejilla. Tengo el presentimiento de que hoy será un día revelador. Él me sonrió, completamente engañado por mi actuación. Eso espero. Te mereces algo bueno después de todo lo que has pasado. Oh, confía en mí, respondí, aceptando la taza de café que me ofrecía. Todos recibiremos exactamente lo que merecemos. Muy pronto. El plan que Lucía y yo diseñamos esa tarde era elegante en su simplicidad. Usaríamos contra Victoria y Carlos las mismas tácticas que ellos habían empleado: engaño, manipulación y traición. Pero con una diferencia crucial. Nosotras teníamos la verdad y la ley de nuestro lado. El primer paso fue asegurar toda la evidencia contra Victoria por malversación de fondos de la empresa familiar. Lucía se encargó de preparar una denuncia formal que se presentaría en el momento adecuado. El segundo paso involucraba a Carlos. Durante nuestra reunión,
Lucía había recibido información de uno de sus contactos. Carlos no solo era el amante de Victoria, también era su cómplice en varios negocios turbios relacionados con la empresa. Su firma aparecía en documentos que Victoria había utilizado para desviar fondos. Podríamos presentar cargos contra ambos, explicó Lucía, pero sugiero una aproximación más creativa. Su plan era usar la relación de Carlos y Victoria como palanca. Haríamos que Carlos creyera que Victoria estaba planeando traicionarlo, dejándolo como único responsable de los fraudes si las cosas salían mal. La confianza entre criminales es frágil, observó Lucía. Un empujón en la dirección correcta y comenzarán a dudar el uno del otro. Esa noche, regresé a casa y actué con normalidad. Incluso sugerí a Carlos que saliéramos a cenar. Durante la cena, cuidadosamente dejé caer comentarios sobre cuánto admiraba a Victoria por su astucia en los negocios. Debe ser agotador estar siempre un paso adelante, comenté casualmente. Imagino que tiene planes de contingencia para todo. Carlos me miró con ligera confusión. ¿A qué te refieres? Me encogí de hombros. Solo pienso en voz alta. Victoria siempre fue la estratega de la familia. Papá decía que nunca dejaba cabos sueltos o testigos incómodos. Noté cómo Carlos se tensaba ligeramente. La semilla de la duda estaba plantada. Los días siguientes implementamos el resto del plan. Lucía filtró accidentalmente a Carlos, a través de un supuesto error de su asistente, documentos que sugerían que Victoria estaba preparando el terreno para culparlo por el fraude. Al mismo tiempo, hice que Victoria recibiera información que insinuaba que Carlos estaba cooperando conmigo. Como Lucía había predicho, la confianza entre ellos comenzó a resquebrajarse. Carlos se volvió más cauteloso en nuestras conversaciones, menos dispuesto a compartir información. Sus llamadas con Victoria aumentaron, pero ahora eran tensas, a veces terminando en discusiones que él trataba de ocultar. Mientras tanto, continué con mi actuación. Me mostré derrotada, resignada a la pérdida de mi herencia y mi reputación. Incluso sugerí a Carlos que quizás deberíamos mudarnos, comenzar de nuevo en otra ciudad. ¿Qué hay de tu trabajo? ¿De la investigación? Preguntó, claramente sorprendido por mi aparente rendición. Algunas batallas no pueden ganarse, respondí con falsa tristeza. Victoria es demasiado poderosa, tiene demasiados recursos. Quizás sea mejor aceptarlo y seguir adelante. La expresión de Carlos fue de puro alivio. Casi sentí lástima por él. Casi. El golpe final llegó 3 semanas después de la lectura del testamento. Lucía había preparado todo meticulosamente. Las autoridades fiscales, alertadas anónimamente, realizarían una inspección sorpresa en las oficinas de la empresa familiar. Al mismo tiempo, la policía ejecutaría órdenes de registro en la casa de Victoria y en nuestro apartamento, buscando evidencia del fraude y la falsificación de documentos contra mí. La noche anterior, mientras Carlos dormía, coloqué en su maletín copias de documentos incriminatorios que Lucía había preparado, lo suficientemente convincentes para justificar una investigación más profunda, pero no tan obvios como para parecer plantados. A la mañana siguiente, desayunamos juntos como cualquier día normal. Le deseé un buen día en el trabajo y le recordé que teníamos reserva para cenar esa noche. Él sonrió, me besó y salió por la puerta, sin imaginar que sería la última vez que me vería como su novia confiada y manipulable. Tan pronto como se fue, llamé a Lucía. Ha salido. Lleva los documentos con él. Perfecto, respondió ella. Las órdenes se ejecutarán dentro de 1 hora. ¿Estás lista para tu parte? Más que lista, confirmé. Mi papel era simple pero crucial. Debía presentarme en las oficinas de la empresa familiar justo cuando llegaran los inspectores, fingiendo sorpresa y preocupación. Victoria estaría allí, por supuesto, y su reacción al verme sería reveladora. Cuando llegué a las oficinas, el caos ya había comenzado. Agentes gubernamentales revisaban documentos, empleados confundidos observaban la escena, y en medio de todo, Victoria gritaba por teléfono, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. Al verme entrar, se quedó congelada. Su expresión pasó de la sorpresa al odio en un instante. ¿Qué has hecho?, siseó, acercándose a mí. ¿Yo?, respondí, manteniendo mi expresión inocente. Acabo de enterarme de lo que está pasando. Vine a ver si podía ayudar. ¡Mentirosa!, exclamó ella, olvidando por un momento dónde estábamos. Tú provocaste esto. De alguna manera encontraste. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de incriminarse frente a testigos. Pero era demasiado tarde. Varios agentes ya nos observaban con interés. ¿Encontré qué, Victoria?,
Pregunté, alzando ligeramente la voz para que todos pudieran escuchar. ¿Los documentos que prueban que has estado robando a la empresa durante años? ¿O la evidencia de que falsificaste mi firma para acusarme de malversación en mi escuela? Victoria palideció. No sé de qué estás hablando, murmuró, pero su voz carecía de convicción. En ese momento su teléfono sonó. La vi mirar la pantalla y su rostro se transformó en una máscara de horror. Era Carlos, probablemente llamando para advertirle sobre la redada en su casa. Deberías contestar, sugerí suavemente. Podría ser importante. Mientras Victoria se alejaba para tomar la llamada, Lucía entró en las oficinas, acompañada por 2 detectives. Me saludó con un asentimiento profesional antes de dirigirse al agente a cargo. Soy la abogada de Elena Martínez, anunció, entregándole una carpeta. Estos documentos prueban que mi cliente ha sido víctima de un elaborado fraude perpetrado por Victoria Martínez y Carlos Medina. Solicitamos que se incluyan en la investigación en curso. El resto del día fue un torbellino de declaraciones, documentos y revelaciones. Victoria fue detenida para interrogatorio después de que los agentes encontraran en su oficina evidencia directa de falsificación y fraude. Carlos fue arrestado en su despacho cuando los documentos en su maletín lo vincularon directamente con la conspiración. Yo permanecí en las oficinas durante horas, respondiendo preguntas y proporcionando información. Me mantuve serena, profesional, cooperativa, la imagen perfecta de una víctima inocente colaborando con la justicia. Cuando finalmente salí, ya anochecía. Lucía me esperaba en su coche. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras me abrochaba el cinturón. Reflexioné un momento antes de responder. Liberada, dije finalmente. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera respirar. La batalla legal apenas comienza, me advirtió. Victoria contratará a los mejores abogados. Carlos probablemente intentará llegar a un acuerdo delatándola. Lo sé, respondí. Pero por primera vez, no tengo miedo del futuro. Sea cual sea el resultado, ya no soy la persona que pueden manipular y traicionar impunemente. Lucía sonrió, arrancando el coche. No, definitivamente ya no lo eres. Esa noche, sola en mi apartamento, saqué los $2 que mis padres me habían dejado como insulto final. Los miré durante largo rato, recordando el dolor que había sentido al recibirlos, la humillación, la sensación de no valer nada. Luego, con deliberada lentitud, los coloqué en un pequeño marco junto con una nota que escribí para mí misma. El precio de una lección invaluable. Conocer tu verdadero valor. Lo que Victoria, Carlos e incluso mis padres nunca entendieron fue que mi valor nunca estuvo en el dinero o las propiedades. Estaba en mi integridad, mi compasión, mi capacidad para levantarme después de cada caída. Y ahora, también en mi capacidad para luchar por la justicia que merecía. Los meses siguientes fueron intensos. El caso contra Victoria y Carlos avanzó rápidamente gracias a la abrumadora evidencia. Como Lucía había predicho, Carlos intentó negociar ofreciendo testificar contra Victoria, revelando detalles de fraudes adicionales que ni siquiera nosotras conocíamos. Victoria, enfrentando múltiples cargos de fraude, falsificación y malversación, finalmente aceptó un acuerdo que incluía restitución financiera, aunque evitó la prisión gracias a sus conexiones y a un equipo legal de primer nivel. El acuerdo incluyó el reconocimiento de mi legítimo derecho a la mitad de la herencia familiar, las propiedades que mi padre había ocultado para mí, y una compensación por daños que ascendía a varios millones. La ironía no escapó a nadie. Aquellos $2 que pretendían humillarme se habían convertido en la chispa que encendió una transformación completa, no solo de mi situación financiera, sino de quién era yo como persona. Un año después de la lectura del testamento, me encontraba en Barcelona, supervisando la renovación de una de las propiedades que mi padre había dejado a mi nombre. La antigua casa señorial, con vistas al Mediterráneo, sería convertida en un centro educativo para niños desfavorecidos, combinando mi pasión por la enseñanza con los recursos que ahora tenía a mi disposición. Lucía, quien se había convertido en una buena amiga además de mi abogada, me visitaba frecuentemente. Fue durante uno de sus viajes cuando me entregó un sobre que había llegado a su despacho. Es de Miguel Soto, explicó. Dijo que tu padre le pidió que te lo entregara cuando todo hubiera terminado. Dentro había una breve nota y una fotografía que nunca había visto antes. La foto mostraba a mi padre sosteniendo a una bebé, yo, mirándola con una expresión que nunca le había visto, puro amor y admiración. La nota era igualmente reveladora. Elena, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu fuerza. Siempre la tuviste, pero yo fui demasiado cobarde para alimentarla,
temiendo que te hiciera cuestionar el orden que había establecido. Victoria se parecía tanto a mí en lo peor de mi carácter que resultaba más fácil ceder ante ella que enfrentarla. Un error que espero hayas evitado repetir. Nunca pude decírtelo en vida, pero siempre fuiste la mejor de nosotros. La única con el valor moral que nuestra familia necesitaba desesperadamente. Siento no haber sido el padre que merecías. Roberto. Leí la nota varias veces, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. No era una disculpa completa, ni cambiaba el daño que había causado, pero ofrecía algo que nunca había esperado recibir. Reconocimiento. Guardé la foto y la nota en mi diario, junto a los $2 enmarcados que llevaba conmigo a todas partes como recordatorio. No un recordatorio del desprecio, sino de mi propio poder para transformar las circunstancias más dolorosas en oportunidades para crecer. 3 años después de aquel fatídico día en la oficina del abogado, mi vida era irreconocible. La empresa familiar, bajo mi dirección parcial y la de un equipo profesional, había prosperado, eliminando las prácticas corruptas que Victoria había instaurado. Las propiedades en España y México se habían convertido en centros educativos, realizando el sueño que siempre tuve de expandir el acceso a la educación. Victoria, tras cumplir con los términos del acuerdo legal, se había mudado al extranjero. Nuestros caminos rara vez se cruzaban, y cuando lo hacían, manteníamos una cordialidad distante. No había perdón ni reconciliación, pero tampoco el odio abrasador que una vez sentí. Simplemente aceptación de que algunas relaciones están demasiado dañadas para repararse. Carlos había enfrentado consecuencias más severas, perdiendo su licencia para ejercer derecho y enfrentando un breve periodo en prisión. La última vez que supe de él, trabajaba en una pequeña ciudad, comenzando de nuevo con un perfil bajo. A veces me preguntaba si nuestra relación había sido completamente una mentira, si alguna vez había sentido algo real por mí. Pero esas preguntas ya no me atormentaban. Pertenecían al pasado, a una versión de mí misma que ya no existía. Mi vida personal había florecido de maneras inesperadas. Había conocido a Mateo, un arquitecto que trabajaba en la renovación del centro en Barcelona, un hombre cuya integridad y transparencia me permitieron gradualmente volver a confiar. Nuestra relación, basada en el respeto mutuo y la honestidad absoluta, me enseñó que el amor verdadero no exige sacrificar quién eres. En cuanto a mi carrera, había regresado a la enseñanza, pero en mis propios términos. Dividía mi tiempo entre supervisar los centros educativos y dar clases a niños con necesidades especiales, encontrando en esa labor la satisfacción que siempre había buscado. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de becas para uno de los centros, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Luisa, la directora de la escuela donde había trabajado, la misma que se había visto obligada a suspenderme cuando surgieron las falsas acusaciones. Querida Elena, escribía, he seguido tu trayectoria estos años con admiración. Lo que has construido es extraordinario. Me preguntaba si estarías interesada en una colaboración entre nuestra escuela y tus centros. Hay tanto que podríamos aprender unos de otros. Su mensaje continuaba con disculpas por no haber confiado más en mí durante aquel difícil periodo, y expresaba su esperanza de que pudiéramos reconstruir nuestra relación profesional. Mientras consideraba su propuesta, reflexioné sobre el largo camino recorrido, de aquella mujer destrozada por la traición familiar a esta versión de mí misma, segura, próspera, enfocada en crear impacto positivo. Todo comenzó con $2 y una humillación que pretendía definirme, pero al final, lo único que definió mi valor fui yo misma, a través de mis elecciones, mi perseverancia y mi negativa a permitir que otros dictaran mi valía. Respondí a Luisa aceptando su propuesta de colaboración. Después de todo, construir puentes era mejor que quemar los que ya existían. Y tenía tanto que ofrecer ahora, no solo en términos de recursos, sino de lecciones aprendidas. Esa noche, Mateo y yo cenamos en la terraza de la casa en Barcelona, con vistas al mar Mediterráneo. Mientras compartíamos planes y sueños bajo las estrellas, saqué el pequeño marco con los $2 que siempre llevaba conmigo. ¿Sabes? Creo que es hora de dejar esto atrás, dije, contemplando los billetes arrugados. Mateo, quien conocía toda mi historia, tomó mi mano. ¿Estás segura? Ha sido tu talismán durante años. Asentí lentamente. Ya no lo necesito para recordar mi valor. Esa lección está grabada en mí para siempre. Al día siguiente, convertí aquellos $2 en algo nuevo. Los doné como primeros fondos para una nueva iniciativa. Un programa de becas para estudiantes enfrentando adversidades familiares, especialmente aquellos desvalorizados por sus propios padres. Lo llamé Programa $2, con el lema:
El verdadero valor nunca se mide en dinero. Cada beca incluiría tutoría personal y apoyo para que estos jóvenes descubrieran su propio valor intrínseco, algo que nadie podría quitarles jamás. Hoy, 5 años después de aquel testamento que pretendía destruirme, me encuentro en la inauguración del tercer centro educativo, en Ciudad de México. Mientras corto la cinta rodeada de estudiantes entusiastas, periodistas y autoridades locales, no puedo evitar pensar en el extraordinario viaje que me trajo hasta aquí. Mi padre tenía razón en una cosa. Había encontrado mi fuerza, pero se equivocaba en algo fundamental. Esa fuerza no surgió a pesar de lo que él y Victoria me hicieron. Surgió, en parte, gracias a ello. Cada obstáculo, cada traición, cada humillación se convirtió en un peldaño hacia la persona que estaba destinada a ser. Los $2 que pretendían definir mi insignificancia se multiplicaron no solo en riqueza material, sino en algo mucho más valioso: la capacidad de definir mi propio valor y ayudar a otros a descubrir el suyo. Victoria obtuvo millones en aquel testamento, pero yo obtuve algo infinitamente más valioso. Me encontré a mí misma. Y esa es una herencia que nadie podrá jamás arrebatarme. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente